Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo tutorial de Python. En el día de hoy, como ya lo vieron en el título, vamos a hacer algo increíblemente útil. Y es que vamos a jugar con la automatización web que nos permite hacer Python. Y lo vamos a aplicar en un ejemplo muy práctico y bastante útil que cualquier estudiante virtual lo agradecerá muchísimo. Pero antes de comenzar, si es la primerísima vez que me ves y quieres más tutoriales de Python, ¿qué tal si empiezas por esta lista de reproducción de por aquí, en donde te enseño a crear un asistente virtual desde cero de una manera muy sencilla? Así que si quieres hacer tu propio asistente virtual con Python muy fácil, entra a esta lista de reproducción y mírate todos los tutoriales, cada uno de inicio a fin. Ahora sí, sin más que añadir, vamos a comenzar con el tutorial. Muy bien, primero imagina esa situación, que a lo mejor ya te ha pasado en este último año. Tú eres un estudiante virtual que se la pasa estudiando mucho, durante muchas horas, y a veces te da mucho sueño. Digamos que una de esas veces tienes muchísimo sueño, literalmente no puedes más y quieres dormir, pero te falta como media hora o quizá 15 minutos para entrar a tu siguiente clase. ¿Qué harías tú en esta situación? Bueno, como tú eres un programador muy hábil, eres un crack y además sigues mi canal de YouTube, lo que vas a hacer es que vas a programar un programa en Python que se encargue de automáticamente abrir y entrar el link de la clase a la que tú tengas en ese momento. Y que de esa forma parezca que tú ya estás dentro de la clase aunque realmente estés muy dormido, es más, estés roncando. Y es que eso es lo que vamos a hacer en este tutorial. Vamos a crear un programa que se encargue de abrir el link de tu clase virtual a la hora especificada y en la materia que te corresponda. Ojo, para abrir las llamadas y las clases virtuales que tú tengas vamos a utilizar Zoom. Ya saben, Zoom, el programa súper conocido que lo hemos utilizado todos, sobre todo en este tema de las clases virtuales. Es verdad que a lo mejor tú tengas clases virtuales en algún otro programa como Teams o como Google Meet. Sin embargo, la lógica y más o menos la estructura que vamos a aplicar en este tutorial podría servir también un poco para esos otros programas. Así que bueno, vamos a comenzar. Pero antes de escribir el código, vamos a hacer algo que yo considero que es muy útil y que deberían hacerlo en cualquier programa que ustedes hagan. Y es más o menos pensar la lógica y cómo es que haríamos todo esto. Lo bueno es que no tenemos que pensar tanto, porque si ustedes han seguido la serie de videos del asistente virtual, ya conocerán más o menos el código y toda su estructura y todas sus funciones, y sabrán que una de sus funciones bastante interesantes, por cierto, es la de abrir WhatsApp web y enviar mensajes a las personas o los contactos que tengamos agregados. Justamente este es el código de aquí, que es un código bastante pequeño y en donde hacemos uso de una librería llamada Web Browser, precisamente para abrir WhatsApp web y poner esta URL con el contacto, bueno, el número del contacto y el mensaje que le queremos enviar. Podemos utilizar a lo mejor otra librería, incluso una propia de Python, porque esta web browser tenemos que instalarla aparte, que ya vamos a ver cómo se hace eso. Sin embargo, esta librería hace que esto sea mucho más simple y mucho más entendible. Si nos damos cuenta, esta línea de aquí es la única que nos va a importar y la que justamente va a hacer todo este proceso de abrir el enlace. Por lo tanto, ya nos podríamos basar en esto para el tema de abrir este link. Pero abrir el link es bastante sencillo, ya lo podemos ver. Realmente lo interesante sería abrir el link de acuerdo a una hora especificada. ¿Cómo hacemos eso exactamente? Bueno, tenemos algunas cuantas formas de hacerlo, pero yo he escogido la que a mi parecer es la más organizada de todas, y es utilizar un archivo Excel y crear un horario de clases. Ya saben, un horario como el que todo estudiante organizado utiliza, solo que este horario es un poco diferente, y es que lo he adaptado al programa de Python que vamos a utilizar, y recomiendo que ustedes hagan lo mismo, y lo he adaptado a la forma más fácil que a mí me pareció y la más eficiente de cierto modo. Sin embargo, no creo que sea la mejor, pero si ustedes tienen alguna otra idea de adaptar un horario, de crear un horario similar, pues déjenme saber en los comentarios. Este horario no es más que una tabla cuyas columnas son primero los días de la semana, de lunes a viernes, pero entre estos días hay enlaces de clases, enlaces de materias que corresponden a cada uno de estos días. Quizá la mejor forma de hacer esto hubiera sido crear un hipervínculo dentro de cada materia, o sea que este texto de aquí visualmente parezca texto, pero que realmente sea un link al cual cuando yo le doy clic me lleve a lo que sea, que en este caso sería una reunión de Zoom. Sin embargo, no encontré una forma sencilla de utilizar estos hipervínculos con Python, y como a mí no me gusta complicarme tanto, lo que hice fue poner entre medios los enlaces que corresponden a cada materia, que de nuevo esto no es lo más óptimo ni lo mejor, pero bueno, es lo más fácil a mi parecer. Entonces tenemos esto hasta el día viernes y tenemos también la hora que corresponde cada una de las materias. Ojo, cuando ustedes hagan su horario en la tabla de Excel deben hacerlo en el orden correspondiente de cada materia, desde la que inicia más temprano hasta la que termina más tarde. Bueno, eso ya deben saberlo. Así que bueno, vamos a crear nuestro horario de clases, que en mi caso se llama horario.xlsx, como pueden ver aquí arriba con la extensión, y listo. Entonces, para recapitular, lo que vamos a hacer es que nuestro programa de Python pueda manipular este horario, pueda entrarse dentro del archivo de Excel, utilizar esta tabla y luego vamos a transformar esta tabla a un diccionario de Python, que ya vamos a ver cómo hacer esto y también ya vamos a ver por qué hacemos esto.
Y una vez que tengamos este diccionario, vamos a utilizar justamente los enlaces, creo que acabo de borrar algo, vamos a utilizar los enlaces y las horas correspondientes. Por lo tanto, vamos a decir que cuando la hora de nuestro horario sea igual a la hora del sistema, la que nos marca nuestro sistema, entonces que se abra el enlace que corresponde, que en este caso sería el que tiene aquí al lado, y bueno, ya se abra Zoom y todo eso. Entonces cuando se abre este enlace, ya vamos a estar dentro de nuestra clase, por así decirlo, entre comillas, y luego cuando sea la otra hora, o sea, cuando sea un poco más tarde, que en cambio se abra el otro enlace, el enlace correspondiente de esa materia, y así hasta que se termine este horario de clase. En este caso solamente puse 3 materias porque no quiero hacer esto tan largo y que no sea muy entendible, así que bueno, ok, muy bien. Pero en cuanto al código, regresando al código, ya sabemos cómo vamos a abrir este enlace, que en este caso es el enlace de Zoom con esta librería de web browser. Lo que nos faltaría es identificar o verificar que la hora del sistema sea igual a la hora que dice el horario. ¿Cómo hacemos eso exactamente? Bueno, de nuevo, si regresamos a nuestro asistente virtual, al código principal del asistente, nos vamos a dar cuenta que tenemos una función que justamente hacía eso. Esa función es la alarma despertador, por así decirlo, que lo que hace es justamente verificar que la hora que nosotros le digamos al asistente sea igual a la hora del sistema y entonces que nos despierte. En este caso, las dos únicas líneas de código que nos van a interesar son estas de aquí, el while true y este if condicional de aquí. Nada más, con estas dos cosas ya tenemos esta idea de cómo hacer para verificar la hora de nuestro horario y la del sistema. Y de hecho, bueno, ya con eso ya tendríamos todo eso. Lo único que nos faltaría es ver cómo podemos transformar esta tabla de Excel a un diccionario de Python, que eso también no es muy complicado que se diga. Bueno, vamos a hacer eso de una vez ya. Entonces vamos a crear un archivo, ya saben cómo crear un archivo aquí en nuestro Visual Studio Code. Y yo lo voy a llamar School. De hecho, creo que ya tenía un archivo así. Voy a eliminarlo para que no haya problemas. Y ahora sí, vamos a crear un archivo llamado school.py. No se olviden la extensión y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es importar la librería de web browser. Ponemos import web browser, tal como está aquí. Y de hecho, antes creo que les dije que esta librería es externa, o sea que hay que instalarla, pero ahí me equivoqué. No hay que instalar nada, ya que esta librería viene por defecto con Python, así que no se preocupen. Luego vamos a importar otra librería que nos va a ser muy útil, que es Datetime, que de hecho es la que nos va a ayudar a manipular este tema de las horas de nuestro sistema. Y por último vamos a importar una librería que esa sí hay que instalarla y que de hecho lo vamos a hacer dentro de la terminal o en el CMD de nuestro sistema, como ustedes quieran. Y vamos a poner pip, bueno, ponemos pip install y ponemos pandas, como se escribe aquí. Le damos al enter y esperamos un momento a que se instale todo lo necesario. Aquí, a lo mejor si es la primera vez que lo instalan, se va a demorar un poco porque esta librería sí es un poquito pesada, ya que tiene muchas cosas por dentro. Entonces ponemos from pandas import y ponemos un asterisco, ya que podemos importar todo lo que tenga que ver con pandas, aunque realmente solo vamos a utilizar una cosa, pero bueno. ¿Pero qué hace esta librería de pandas? Bueno, para resumirles un poco, lo que hace esta librería es que nos va a ayudar a manipular tablas que para el lenguaje de pandas y para el tema de ciencia de datos, que por cierto, esta librería se utiliza muchísimo en ese campo, la ciencia de datos, así que si alguna vez deciden estudiar ciencia de datos, es muy probable que utilicen mucho la librería de pandas en Python. Entonces, para el entorno de ciencia de datos, estas tablas ya no se van a llamar tablas, sino que se van a llamar data frames, o como marcos de datos, para así llamarlos. Que bueno, no son más que tablas de datos, pero dentro de pandas, pues, tienen una función un poco diferente. De igual forma, esta librería lo que hace es tomar archivos como estos archivos de Excel o archivos también llamados CSV para extraer justamente esos datos y transformarlos a data frames. En este caso, esta librería nos va a ayudar para hacer eso, para transformar ese archivo de Excel a un diccionario de Python. Y con estas librerías ya estaríamos listos. Por lo tanto, aquí abajo vamos a escribir una variable, vamos a crear una variable llamada schedule, que significa horario en inglés, y le vamos a poner otro nombre llamado schedule file. Igual a, y ojo a esto, vamos a escribir Excel con la E mayúscula y con la F de file, con la F mayúscula, Excel file. Y dentro de esos paréntesis, como un string, vamos a escribir el nombre de nuestro archivo de Excel, que, por cierto, este archivo debe estar dentro de la carpeta en donde se encuentre el archivo de Python. Eso ya más o menos deben saberlo. Y ponemos horario punto y la extensión, que de hecho Visual Studio ya me lo marca aquí, ya me lo autocompleta, así que perfecto. Pero, ¿qué hace esto de aquí exactamente? Bueno, Excel file es la clase que nos va a ayudar a identificar el archivo de Excel que vamos a manipular. O sea que aquí lo único que estamos haciendo es cargar ese archivo, nada más. Ahora lo que vamos a hacer es dos transformaciones. Vamos a transformar ese archivo de Excel, la tabla que esté dentro, en un data frame y luego ese data frame lo vamos a transformar en un diccionario de Python. Entonces para ello vamos a, de nuevo, vamos a poner la variable de schedule file, solo que, bueno, de hecho vamos a quitarle el file, pero aquí vamos a ponerle data frame, ¿ok? Igual a, y después de este igual vamos a poner otra vez la variable de schedule file, ahora sí,
y ponemos el punto y parse. Y dentro de este parse vamos a poner otra vez esta variable de schedule file, punto, y ponemos sheet names. Y después un corchete y un 0. ¿Qué está pasando aquí? Lo único que estamos haciendo aquí es transformar ese archivo de Excel en un data frame. Pero para ello debemos decirle al programa qué hoja es la que vamos a transformar, ya que si se dan cuenta, los archivos de Excel están divididos por hojas. En este caso solamente tenemos una, y con este método de sheetNames, con el nombre de la hoja, le estamos diciendo cuál es la que queremos transformar, que como es la primera y la única que tenemos en nuestro archivo, ponemos el índice 0. Y luego con parse lo que hace es transformar básicamente lo que está dentro de esta hoja, que sería esta tablita, en un data frame de pandas. Y una vez que ya tengamos ese data frame, ahora sí vamos a transformarlo en un diccionario. Ahora vamos a crear otra variable que también se va a llamar schedule guión bajo, pero ahora vamos a ponerle de diccionario igual a, y volvemos a copiar la variable de aquí arriba, control C, control V, punto, y con estas dos palabritas toDict y este paréntesis ya estamos transformando este data frame a un diccionario y listo. De hecho vamos a comprobarlo, vamos a poner print schedule dict, esta variable de aquí arriba, vamos a guardar nuestro archivo con control S o con archivo guardar, ya lo saben. Voy a borrar esto y en la terminal voy a poner Python y el nombre del archivo. No se olviden de ubicarse en la ruta en donde se encuentra el archivo, eso es muy importante. Le damos al enter y esperamos un momento y nos damos cuenta que aquí tenemos un diccionario bastante grande con sus claves y valores correspondientes a la tabla que teníamos en el archivo de Excel. Ahora vamos a interpretar un poco este diccionario para más o menos darnos una idea de qué es lo que podemos hacer con él. Si nos damos cuenta, las claves de este diccionario no son más que las columnas de esta tablita de aquí, y sus valores no son más que justamente las filas de esta tablita de aquí. De hecho, aquí tenemos, por ejemplo, la primera clave que dice lunes, cuyo valor es otro diccionario en donde en cambio la clave es la posición de estos valores, que empieza con 0, ya lo saben, y termina en 2 en este caso. Entonces aquí tenemos lunes, las materias de ese día, y luego tenemos el enlace de lunes con los enlaces que corresponden a cada materia, que de hecho también están en la misma posición, tienen los mismos índices, y así sucesivamente. También tenemos aquí la hora, que es muy interesante de ver, que está justamente aquí abajo. Es muy interesante porque su valor no es la hora como tal, sino es un tipo de dato llamado time, que corresponde al tipo de dato daytime. Que esto lo tenemos que tener en cuenta, ya que luego tendremos que transformar esta hora en un tipo de dato que sea manejable, que, bueno, ya les adelanto que en este caso sería un string, que nos va a ayudar a justamente verificar junto con la hora del sistema. Perfecto, más o menos ya nos damos una idea de cómo podemos manipular este gran diccionario que a simple vista se puede ver un poco complicado, pero ya vamos a ver que no lo es tanto. Vamos a borrar todo esto y ahora vamos a crear lo siguiente. Vamos a crear una variable llamada days igual a, y esta va a ser una lista de días, por supuesto. Vamos a poner lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Efectivamente. ¿Y por qué creamos una lista de días? Bueno, lo creamos porque queremos asegurarnos de que el programa abra el link en el día correspondiente. O sea, no solo en la hora correspondiente, sino también en el día que le corresponde. Porque no tiene mucho sentido que en este caso estamos a miércoles y que nos abra el enlace del lunes, porque el lunes es el primer día. Debemos verificar que efectivamente el día de nuestro horario corresponda con el día del sistema, que eso también vamos a ver cómo se hace. Ahora vamos a crear otra variable que de hecho esta en teoría es una variable, pero para nuestro programa se lo puede llamar también bandera. Ya vamos a ver por qué es una bandera. Esta bandera la vamos a nombrar started, o sea, empezado, igual a false. El primer valor que va a tener es false. Y por último vamos a crear una variable llamada i igual a 0, que va a ser como un índice, por así decirlo. Ahora, ojo a esto. Lo que vamos a hacer es crear un bucle que recorra la cantidad de materias que hayan dentro de este horario, o bueno, de este diccionario que ahora está dentro de Python, para que obviamente se vayan abriendo los enlaces en el orden de cada materia. En este caso, por ejemplo, solamente tendremos 3 materias, por lo tanto, en cada día se tendrían que ir abriendo 3 enlaces. Si tuviéramos más materias, se tendrían que ir abriendo esas materias. Entonces, lo que queremos es recorrer ese número de materias para que, obviamente, cada uno de los enlaces se vaya abriendo. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, muy fácil. Primero, vamos a utilizar un while. No vamos a utilizar un for, sino un while. Vamos a decir while y la i de aquí sea menor a, y ojo a esto, ponemos len, y entre paréntesis vamos a poner el nombre de nuestro diccionario, que se llamaba schedule-dict, y luego abrimos corchetes, y dentro de esos corchetes vamos a poner como un string hora y 2 puntos, enter.
¿Qué está pasando aquí? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es obteniendo la longitud de las filas de nuestra tabla, o en este caso de nuestro diccionario, solo que en este caso no vamos a llamarlos filas porque como al ser un diccionario no tiene ese nombre. Pero más o menos vamos a suponer que este no es en nuestro diccionario, sino que es nuestra tabla. En este caso nuestra tabla solamente tiene 3 filas, 1, 2 y 3. Y estas 3 filas corresponden en este caso al número de materias que tenemos, que serían matemática, lenguaje e inglés. Pero, ¿qué pasa si por algún motivo en ese día no tuvimos inglés? Por ejemplo, que el lunes no tuvimos inglés. Bueno, aquí se sobrepuso el enlace, pero digamos que ahí no tuvimos inglés. En teoría tampoco debería haber enlace. Entonces, suponiendo que estuviéramos a lunes y que estuviéramos cerca de, aquí en este caso, las 13:26, aquí el programa nos daría un error ya que no habría enlace para abrir. Nos daría una excepción de que, bueno, este bloquecito está vacío y tal. Cosa que, bueno, no nos molestaría porque esta sería la última hora, ya no tenemos clases para nada. Y de hecho no creo que haya alguna materia en medio que no tengamos. Por ejemplo, aquí lenguaje y aquí inglés. O sea, lo tengamos más o menos así, aquí tuviéramos un enlace. Digamos que tuviéramos una especie de hora hueca, por así decirlo. La gente que estudia en la universidad me entenderá. Es muy probable que eso ocurra y si esto pasa, pues nuestro programa ya no va a funcionar tan bien. Sin embargo, vamos a mantenernos de manera sencilla y vamos a suponer que este horario es para alguien que aún está estudiando en el colegio o en la escuela. Luego, si quieren, puedo hacer una pequeña modificación para arreglar este tema y suponer que tengamos horas huecas y que si tuviéramos una hora hueca, entonces que no tome en cuenta eso, sino que más bien pase al siguiente enlace y verifique la hora. Pero eso lo podemos hacer después, a lo mejor en un pequeño video modificando eso. Pero por ahora vamos a suponer que todas las materias están completas de inicio a fin y que a lo mejor la materia del final es la que está vacía. Por lo tanto, este len o esta longitud va a ser igual a 3. Entonces este bucle se va a repetir hasta que i sea menor a 3. Ahora, antes de olvidarnos, porque estoy seguro que me voy a olvidar, vamos a poner i más igual a 1. O sea, vamos a aumentar este contador o esta variable i en 1 para que obviamente este bucle no se vuelva un bucle repetitivo y bueno, este programa haga cosas raras. Entonces no nos olvidemos de esto. Y arriba de esto vamos a poner lo siguiente. Vamos a crear una variable llamada indexDay igual a, y ojo a lo que voy a hacer aquí. Voy a utilizar mi librería de datetime, voy a poner datetime.datetime de nuevo, solo que voy a borrar esto, .now, abro paréntesis, .weekday. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, aquí lo único que estamos haciendo es accediendo al índice del día de la semana en la que nos encontramos actualmente con datetime.datetime.now. Now significa de actualmente, en este momento del sistema, y weekday es justamente el índice del día de la semana. Hubiera sido genial que en vez del índice nos hubiera devuelto el nombre, porque ahí nos haría la cosa un poquito más fácil. Pero por alguna razón nos vuelve el índice, sin embargo, pues no hay problema. Eso lo solucionamos muy rápido. Entonces, en este caso, como estamos miércoles, nos tendría que devolver el índice número 2, porque recuerden, empieza de 0. Tenemos 0 lunes, 1 martes y 2 miércoles. De hecho, si queremos, lo podemos imprimir. Siempre podemos imprimirlo. Ponemos print y ponemos dentro indexDay. Lo guardamos y, de hecho, ya que estamos, vamos a comprobar si esto funciona más o menos. Vamos a ejecutarlo. Volvemos a poner Python y el nombre de nuestro archivo, le damos al Enter y nos damos cuenta que efectivamente nos imprime 2. Y nos imprime 2 3 veces porque está dentro del while. Y recordamos, esta longitud es de 3. Vamos a poner, de hecho, el mismo nombre, weekday, así, igual a. Solo que aquí en cambio vamos a utilizar nuestra lista y entre corchetes vamos a poner indexDay. Aquí en cambio estamos accediendo al elemento que corresponde a ese índice, que en este caso los elementos serían los días de la semana, y por lo tanto como este índice es el 2, nos daría de resultado miércoles. Y este miércoles justamente, si más o menos se dieron cuenta, vamos a compararlo con el horario de aquí, de que corresponda. Pero eso, amigos míos, lo vamos a hacer en la segunda parte de este tutorial porque ya está quedando un poco largo y no quiero que se extienda demasiado para que no se aburran. Así que bueno, hasta aquí nos quedamos por este punto. Sin embargo, la segunda parte ya debe estar subida, así que denle click por aquí y no se la pierdan para nada. Si quieren continuar con este increíble tutorial y aprender más cosas y ver hasta dónde llega, pues vayan a esa segunda parte. Y si no, bueno, no hay problema, ustedes se lo pierden. Así que ya lo saben, no se vayan, los espero, los estoy vigilando, ojo, ojo ahí. Y nada, nos vemos en esa segunda parte. Bye.